En el tema 15 vamos a ver aplicación de la derivada. Vamos a ver el siguiente problema. Una placa en forma de triángulo equilátero se expande con el tiempo. Cada lado aumenta a razón constante de 2 centímetros por hora. ¿Con qué rapidez crece el área del triángulo cuando cada lado mide 8 centímetros? Tenemos que verificar los datos que nos dan, qué es lo que nos pide y la condición en la cual vamos a calcular la rapidez con que crece el área. También tenemos que observar que las unidades sean las mismas. Por ejemplo, si aquí la razón de cambio está en centímetros por hora, nuestras dimensiones de distancia también deben de estar dadas en centímetros. Si no están en centímetros, hacemos el cambio de unidades para que todo nos quede de manera coherente. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos el cambio de la longitud de cada lado con respecto al tiempo. Eso se representa como una derivada. El diferencial de x con respecto de t es igual a 2 centímetros por hora. Es una razón de cambio. Nos pide la razón de cambio del área con respecto al tiempo. Esta derivada no la tenemos, es la que tenemos que encontrar. Y nosotros vamos a establecer la siguiente igualdad. Si nos está pidiendo la razón de cambio del área con respecto al tiempo y tenemos como dato la razón del cambio de los lados, es decir, de x con respecto al tiempo, ¿por quién tenemos que multiplicar esta derivada para que el resultado sea dA sobre dt? El cociente por el cual lo tenemos que multiplicar es dA sobre dx, es decir, la derivada del área con respecto de x, con respecto de los lados, para que nosotros podamos dividir dx en dx y el cociente que nos quede sea el diferencial de área con respecto del tiempo. Esta igualdad no nos la dan en el problema, nosotros la tenemos que establecer. Además nos dice que la condición en la cual vamos a calcular este diferencial de área con respecto del tiempo es justamente cuando x es igual a 8 centímetros. Así que tenemos que enfocarnos en esta ecuación. Vamos a encontrar una relación, una función que nos relacione el área con los lados, con x. Así que como es un triángulo equilátero, eso quiere decir que todos sus lados son x. Por lo tanto, el área de un triángulo equilátero está dada con la base por altura sobre 2. La base en este caso es x, la altura la tenemos representada en el triángulo por h y la vamos a dividir entre 2. Noten que aquí en el triángulo x, si vemos nada más la parte derecha, se forma un triángulo rectángulo. X es la hipotenusa y h es un cateto. ¿Cómo podemos encontrar este valor de la base? Bueno, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. La altura es igual a x cuadrada menos x sobre 2 al cuadrado. Eso quiere decir que aquí estamos aplicando el teorema de Pitágoras. X cuadrada es la hipotenusa menos la mitad de la base elevada al cuadrado, que es el otro cateto. Y eso nos da la altura en términos de x. Ahora hacemos una suma de fracciones. Aquí para simplificar nos queda 4x cuadrada menos x cuadrada, que es 3x cuadrada. 4 tiene raíz exacta, es 2. X cuadrada tiene raíz exacta, es x. Y el 3 no tiene raíz exacta, por lo tanto lo representamos como la raíz de 3. A esto se le llama encontrar la función de h, de la altura, con respecto de x, con respecto de los lados. Ya tenemos la altura en función de x, por lo tanto esto, raíz de 3 sobre 2 por x, la vamos a sustituir justamente en este lugar. Y lo hacemos. X sobre 2 por la altura. Ahora simplificando nos queda raíz de 3 sobre 4 por x cuadrada. A eso se le llama encontrar una función del área con respecto de x. X es la variable independiente y el área es la variable dependiente.
Ahora vamos a derivar el área con respecto de x. Y esa derivada es una derivada muy sencilla. Es x a la n. Por lo tanto, n por x a la n menos 1. La derivada del área con respecto de x es igual a raíz de 3 sobre 2 por x. Y ahora finalmente solamente tenemos que ocupar esta expresión y la vamos a sustituir justamente aquí, en el lugar donde la necesitamos. Esta expresión la sustituimos aquí. Y sabemos que nos pide el dato justamente cuando x vale 8 centímetros. Por lo tanto, en el lugar de x ponemos 8 centímetros. Y multiplicamos esta expresión 2 centímetros por hora por raíz de 3 sobre 2 por 8 y el resultado de la razón de cambio del área con respecto al tiempo es igual a 13.85 centímetros cuadrados por hora. En el numerador, unidades de área y en el denominador, unidades de tiempo. Esa es la respuesta del primer problema. El segundo problema consta de lo siguiente. Nos dice, una escalera de 10 pies de longitud descansa en un muro vertical. Si su extremo inferior se desliza, alejándose de la pared con una velocidad de 2 pies sobre segundo, ¿con qué velocidad cambia el ángulo formado entre la parte superior de la escalera y el muro cuando este ángulo mide pi cuartos radianes? Aquí formamos un triángulo rectángulo. La escalera toma la posición de la hipotenusa, C. Como es una escalera rígida, imaginemos que es una escalera de madera, no se contrae ni se expande, C no va a cambiar. Siempre va a ser 10 pies. La escalera simplemente se resbala por la pared. Esta es la pared. Y lo que cambia no es la dimensión de la escalera, sino el ángulo que forma la escalera con la pared y, por supuesto, la distancia de la pared y la escalera, la distancia que se mide sobre la horizontal. La velocidad con la cual se aleja la escalera con respecto al tiempo es igual a 2 pies sobre segundo. La velocidad en x, en la horizontal. En este caso la representamos con una a. Diferencial de a con respecto del tiempo es igual a 2 pies sobre segundo. Nos piden encontrar cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo, justo cuando el ángulo es pi cuartos, es decir, 45 grados. ¿Qué nos piden? El diferencial de teta con respecto del tiempo. ¿Qué dato nos dan? El diferencial de a con respecto del tiempo. Esta parte que está en rojo nosotros la tenemos que encontrar. ¿Por quién tenemos que multiplicar este cociente para que nuestro resultado sea d teta sobre dt? Por d teta sobre dA. dA con dA se divide y nos queda d teta con respecto del tiempo. Esta igualdad la tenemos que encontrar nosotros. Es justamente la parte del problema, es lo que tenemos que encontrar. Así que ahora tenemos que encontrar una función que nos represente el ángulo con respecto de la base. Esa función es la función seno de teta. El seno de teta relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Así que el seno de teta es igual a A sobre C. Vamos a despejar teta porque es la variable dependiente la que tenemos que derivar. Por lo tanto, el seno pasa como seno inverso de A sobre C. Vamos a derivar una función trigonométrica inversa. Y es una función muy sencilla. Si teta es igual al arco seno de A sobre 10, ya sustituí la C, que es 10, y ya mencionamos que no va a cambiar. C siempre va a ser 10. Ocupamos la regla de la cadena. La derivada de la función seno inversa o arco seno es la raíz en el denominador de 1 menos el argumento al cuadrado por la derivada del argumento.
y el argumento es a sobre 10. La derivada de a sobre 10 es 1/10. Esto simplemente lo operamos, a al cuadrado, 10 al cuadrado, hacemos la suma de fracciones, en el denominador nos queda 100, le sacamos raíz cuadrada, nos queda 10, y recordar que si hacemos una división de fracciones y los denominadores son igual, los denominadores solamente se dividen y nos queda esta expresión. Ahora esta expresión ya es el diferencial del ángulo con respecto de la base. La podríamos sustituir aquí directamente y lo vamos a hacer. Pero como el valor que nos pide la función es a cuadrada y los datos que tenemos no es a, sino el ángulo pi cuartos, tenemos que hacer un pequeño despeje del seno de teta es igual a sobre c. Necesitamos el valor de a. C pasa multiplicando. ¿Cuánto vale c? 10 pies por el seno de pi cuartos. Por lo tanto, cuando el seno es pi cuartos, 45 grados, las dimensiones de la escalera no cambian. La distancia entre la pared y la escalera son 7.07 pies. Este valor es el que vamos a sustituir aquí en el denominador, en la raíz. Y lo hacemos. Lo sustituimos, lo elevamos al cuadrado, restamos 100 menos ese valor, le sacamos raíz, el recíproco, lo multiplicamos por 2 y nos queda que el diferencial de teta con respecto de tiempo es igual a 0.2828 radianes sobre segundo. Esa es la respuesta de nuestro problema 10. Eso es todo.